Oh, muy buena tarde toda mi gente. Dios les bendiga a todos. En esta ocasión quiero compartir con ustedes una experiencia naturalmente sobrenatural. Cosas que pasan con los predicadores operando en lo sobrenatural. Y voy a empezar con esta experiencia, con una que tuve dando una campaña. Sabe que cuando uno empieza a predicar, se va desarrollando, tiene mucha fiebre, muchas cosas. Entonces, me invitaron a un lugar en Villa Altagracia llamado Los Conucos, y yo quería impresionar a la multitud. ¿Para qué? Para que la multitud le dijera a los demás que no fueron, que fueran, que había milagro en ese lugar. Se me ocurrió desafiar a todos los enfermos que habían ahí, en nombre de Dios, diciendo: venga, tráigame un ciego, un sordo, lo que sea. Y apareció un hombre, hermano, con un pie más largo, más corto que otro, porque tenía varilla de un accidente que había tenido. Imagínense, uno estaba impuesto a orar por dolor de cabeza, dolor de estómago, de muela y esas cosas, y eso ocurría fácil, se sanaba a la gente fácil. Pero cuando ese hombre viene a mí con ese pie más largo que otro, yo mandé a buscar 2 sillas, estaba de noche, en esas 2 sillas senté al hombre. ¿Qué pasa? Que había un bombillo de bajo consumo, y entonces cuando la multitud me arropó para ver ese milagro, pues yo me llené de valor y dije: no soy yo que voy a sanar, es Dios. Tú sabes, uno para escudarse, Dios es que lo hace. Yo, para demostrar que Dios sí, que Dios estaba ahí, empecé a utilizar la palabra que utilizaba Gigi Ávila. Y yo le dije a ese hombre: pierna corta, alárgate, alárgate, alárgate. ¿Qué pasa? Que al tanto decirle alárgate, la pierna corta hizo así y le pasó a la larga. Y cuando eso sucedió, yo le digo a un compañero que andaba conmigo: fulano, ¿y qué vamos a hacer ahora para echar ese pie para atrás? Y el pie corto dejó de ser corto y se hizo más largo que el otro. El hombre se puso de pies y el pie bajó abajo. La gloria sea de Dios. Y Dios hizo eso por su misericordia. Hay gente que no cree en eso por la tanta abuso y manipulaciones que hay ahora en las redes, que hay gente que hacen creer que están alargando un brazo y cuánta cosa. Pero yo lo hice sanamente, de buena fe, y empecé a decir: pierna corta, alárgate, alárgate, alárgate. Y el milagro ocurrió. Sucede y acontece que al otro día le toca predicar al otro compañero mío, eran 3 días de campaña. Y estamos hablando de cosas naturalmente sobrenatural, donde la ciencia no puede operar, sino lo sobrenatural. Y predicó el amigo mío el otro día, no pasó nada. El último día, entre más la gente se iban convirtiendo, más iban dejando de ir. Yo no entiendo qué era que pasaba, o la gente di que se convertía y al otro día no iba. Cuando me hinco a orar hasta que me llegue el turno de predicar. Cuando me llegue el turno de predicar, cuando estoy esperando que me entreguen, me cogió el sueño en la silla. Me dormí. Cuando me duermo, de repente veo un carro fúnebre que llega a la comunidad donde yo estaba dando la campaña, y apean una caja de alguien que había muerto. Y vi el color de la caja y todo. Digo, bueno, yo que no tenía muchas cosas que decir, ya tengo algo. Me dormí, pero tengo algo que decir. Bueno, cuando me toca predicar, que me entregan, fui sincero, como tiene que ser todo predicador. Dije: hermano, me cogió el sueño, me dormí ahí hincado, y esto fue lo que vi. Vi un carro fúnebre
que apiaba una caja de tal color en la comunidad. Bueno, prediqué y todo salió normal. Como a los 3 días, más o menos, me llaman para confirmarme que la revelación que yo había tenido cuando me quedé dormido ahí, que así mismo había sido, que en esa comunidad se había muerto alguien. Eso no lo estamos testificando para gloriarnos, sino para testificar de que lo normalmente sobrenatural existe, que aunque muchos no crean en los milagros todavía existen. Dios sigue haciendo milagros. Y a veces los milagros no ocurren solamente por el predicador, sino para Dios levantarle el ánimo a las personas que están como sin esperanza, para darle fe a la persona que se siente desahuciado. Entonces, los milagros son para engrandecer y glorificar el nombre de Dios, no son para glorificar ni honrar a ningún predicador, porque por ningún hombre Dios hace eso. Dios lo hace por su misericordia, no es para engrandecer a los hombres, sino para Él mostrar su gloria, para decir quién es Dios. Amén. Entonces, en otra ocasión, gloria al Señor, tuve otra experiencia. ¿Cómo fue esta? Esta experiencia, en mi apogeo de predicar la palabra en los hogares, en retiro y etcétera, etcétera, me entregan para que yo me deje usar de Dios. Sabe que uno siempre utiliza las herramientas más fáciles que uno puede utilizar. Pues en esta ocasión yo utilicé el elemento del agua, ministrar con agua. Cuando digo búsquenme un vaso de agua, y cuando me buscan el vaso de agua, oro por el agua y digo, todo el que tenga fe, venga y beba, que Dios lo puede sanar, que esté enfermo, venga. Y una mujer que dijo, ese predicador sí es raro, ministrando con agua y eso, pero deja beberme el agua. La mujer tenía problemas en un quíter, la habían operado de un quíter en los ovarios, le habían operado un ovario y le iban a operar el otro, pero ella, aún diciendo que esa administración con agua era rara, aún así se atrevió a beber del agua. ¿Qué sucedió? ¿Qué usted cree que puede suceder donde se oran por un enfermo? Que Dios la sanó. Pasaron algunos 2 años o 3 y volvimos a ese sector a llevar otro retiro, y la señora dice, yo quiero testificar algo. Y ella dice, hacen como 3 años que este personaje que ustedes ven ahí se puso a ministrar con agua, y yo no creía, y yo estaba como dudando de que era raro que él ministrara con agua, y a mí me iban a operar de un ovario, porque ya me habían operado de uno y me iban a operar el otro, el último. Y ese día, aún yo estando pensando de esa manera, me bebí el agua y Dios hizo la obra. Cuando volví donde el médico, no hubo que operarme porque Dios hizo la obra. Eso testificó ella. Esto solamente lo decimos por estos medios para glorificar el nombre de Dios y decirle a cualquiera que esté pasando por un momento difícil, desahuciado por la ciencia médica, con un diagnóstico médico, por una enfermedad que le tiene la vida amargada, triste, sin esperanza. Quiero decirte que todavía hay esperanza, que todavía Dios hace milagros, que todavía Dios sigue glorificándose en la humanidad. Solamente tiene que tener fe. De manera que te insto a que tenga fe, a que le pida a Dios con fe y espere el milagro. Si usted no va a ninguna iglesia o no va a la iglesia, yo le aconsejo que vaya a la iglesia. ¿A cuál iglesia usted tiene que ir? A una iglesia que prediquen al Jesucristo que sana, que liberta, que da vida eterna. Ese es Jesucristo que hace milagros, que muchos predicadores bullosos todavía Dios lo usa y hace milagros. Dios hace milagros a través de ellos. Vaya ahí. Usted no pierde nada con visitar la iglesia para que oren por usted, para que le ungen. El libro de Santiago dice, en el capítulo 5,
que si alguno está enfermo, que haga oración, o que llame a los ancianos de la iglesia y que oren por él ungiéndole con aceite, y la oración de fe salvará al enfermo, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Una de las cosas que Jesucristo hacía era que no solamente sanaba a la gente, sino que él lo perdonaba, y cuando él lo perdonaba también hacía un milagro en la vida de ese enfermo. Había una mujer que tenía 12 años con un flujo de sangre, dice la Biblia en Marcos capítulo 5, verso 21 en adelante. Dice que Jesús iba caminando al otro lado de la ribera y que se aglomeró una gran multitud alrededor de él, y que una mujer que padecía de un flujo de sangre vino por detrás y tocó el manto de Jesús, y Jesús se volteó a la multitud y pregunta: ¿quién me ha tocado? Y la mujer dijo: Señor, yo te he tocado. Y al instante ella fue sanada porque ella tuvo fe. Una gente con 12 años en un flujo de sangre, pues un cáncer. No sé, esa mujer fue un milagro de que no se murió antes. Un flujo de sangre con 12 años se había podrido, pero Dios hizo la obra. De manera que con esta palabra me despido. Créele a Dios, ten fe, que para Dios nada es imposible. Naturalmente, sobrenatural, tú puedes tener un milagro de parte de Dios. Dios te bendiga y Dios te guarde.